todos, yo soy Facu Tedesco del blog Jungla de Papel y hoy estamos con Claudia Piñeiro para hablar sobre el Borges que se cumplen 30 años de la muerte. Yo no soy muy amante de Borges, tengo que decir la verdad. Leí algunos cuentos en el secundario, pero digamos por obligación. Ahora empecé, justamente por que conmemoran los 30 años, empecé a leer como unos cuentos, pero es como que lo que tiene Borges, no sé si estoy bien, vos corregime cualquier cosa, es como que en sus textos junta como mucha realidad con fantasía, ¿puede ser? Sí, mezcla cosas, claro. Pero digamos, hay demasiada información a lo mejor para el lector actual, a lo Claro. mejor te perdés en tanta cosa que dice, ¿no? Borges, más que otros autores, necesita un camino de iniciación. O sea, si vos sos un pibe en el secundario y le tirás un cuento de Borges complicado, porque hay algunos que son un poco más sencillos, pero todos tienen su complicación, y lo matás. Porque a mí me ha pasado con mis hijos que vienen del colegio enojados, también dicen, no, porque me digan esto, yo no entendí nada. Bueno, pero es que hay que iniciarte en esa lectura, ¿no? Por ejemplo, un cuento como El Sur es un cuento que a mí me parece que es fácil de entrar para leer a Borges. Es un tipo que llega a su casa y siente que en la espalda algo lo rozó y tiene como sangre y dice, bueno, ¿qué me pasó? No sé qué, y termina internado. Uno no sabe muy bien si es por eso que le pasó, pero el tipo, después te das cuenta que el tipo se está muriendo en un hospital. Y a su vez, después va en un tren hacia el sur, porque viste que Borges fue muchas veces a ver, antes se veraneaban a Drogué, que era acá nomás. Entonces va en un tren hacia el sur, y uno termina de entender, pero como no estaba internado, es el mismo, es otro. Después, lo que te das cuenta es que finalmente el hombre que está internado está soñando su propia, es su último sueño antes de morirse. Y su último sueño no quiere que sea tirado en un hospital porque se rozó al subir una escalera, que es como, morir de esa manera es como tristísimo. Entonces se va al sur a pelearse en un duelo de cuchilleros. Entonces, digo, si vos lo lees y te confundís y decís, bueno, pero ¿qué era esto? Y te enojás con Borges, te quedaste afuera. Yo creo que los jóvenes lectores de hoy en día no es que no leen clásicos ni a Borges, pero tiene esto Borges que yo pienso que será que para algunos es más difícil entender que otros sin una ayuda en ese caso. O sea, tiene como muchas interpretaciones y quizás eso es como el que, no sé, un ejemplo, un amigo está leyendo y me dice no entiende nada y al final por ahí saca una versión de él y yo lo leo, bueno, hipotéticamente que lo entienda, sí. Saco otra totalmente diferente, sí. Y yo pienso que tipo eso está bueno porque se puede inclusive debatir. Pero vos sabés que eso que decís es muy importante y lo que es interesante es que vos que tenés 18 años y tu amigo sepan que a todos nos pasa que cuando leemos a Borges tenemos esa sensación. O sea, lo que yo pienso que hay que hacer, pienso como consejo, si yo te llevara de la mano a leer Borges, es que te dejes llevar por lo que estás leyendo aunque no entiendas todo. Como uno hace cuando te enseñan un idioma extranjero que alguien te está hablando y no entendiste una palabra y no vas corriendo al diccionario a ver qué es esa palabra porque si no cortás la comunicación, se corta la comunicación y te quedaste afuera. Vos tratás de agarrar el conjunto. Entonces en una primera lectura de los cuentos de Borges a veces uno tiene que agarrar el conjunto y luego después podés pasar a esas capas que permanentemente se te descubren como nuevas capas, ¿no? En el secundario yo, si no me equivoco, en tercer año, mi profesora, que si no me equivoco, me dio La casa de Asterión. Y sí, fue una lucha porque todos encontramos como significados diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, como si fuera, mi interpretación del cuento es como si fuera un laberinto que está como las puertas abiertas, pero la única salida es la muerte. Creo que de los que leí fue uno de los que más me gustó. Pero quizás te gustó más también porque lo pudiste compartir con otros, ¿no? Y decir, bueno, es esto, o sea, porque tuviste una iniciación. Eso es lo que me parece que es fundamental para Borges. Pues es que cuando yo estaba en el colegio secundario, un día lo invitaron a Borges y por suerte fui, porque yo también tenía como vos esa cosa de decir, no, Borges, y además en esa época, mi papá le parecía que las ideas políticas de Borges no coincidían con las de mi papá, entonces mi papá decía, no vas a ir a escuchar a Borges. La verdad que me parece que hay que separar, ¿no? Sus ideas políticas de ese momento, que a lo mejor si viviera hoy las hubiera ido cambiando, como todos vamos cambiando algunas cosas cuando nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, pero en ese momento, ¿no? Yo hice la secundaria en la época de la dictadura, sus ideas para una persona como mi padre, que era una persona de izquierda, chocaban, ¿no? Entonces, pero igual yo fui a escuchar a Borges porque era como la oportunidad de verlo.
Y me acuerdo que él ya estaba, bueno, se sentó ahí, le pusieron una silla, yo estaba en el piso, y él empieza a hablar de Adrogué y de Bursaco, y empieza a decir, no, porque siempre Adrogué y Temperley eran lugares de gente bien, y Bursaco y Turdera eran lugares de orilleros. Entonces yo decía, me indigné, porque claro, yo estaba ahí sentada, ya iba con el prejuicio, y él te empieza a decir que Bursaco éramos todos orilleros, pensé yo. Dije, no, pero ¿cómo este tipo viene acá a decirnos esto y no sé qué? Y estaba enojadísima. Y después cuando lo leí, me di cuenta que a lo mejor hasta era un halago, porque este hombre del sur que te digo, su sueño era ir al sur a pelearse como un orillero, o sea, tener el cuchillo y ser un valiente que se pelea a muerte con otro, ¿no? Entonces a lo mejor al decir eso no estaba diciendo son mejores los de Adrogué y Temperley por ser gente bien y son peores, sino todo lo contrario, ¿no? Uno tiene un montón de prejuicios que vencer para leer a Borges, ¿no? ¿Qué es un orillero? Bueno, orillero viene de la palabra orillas, ¿no? Es un tipo que vive en las orillas, en los márgenes de la sociedad, por decirlo de alguna manera, y seguramente un tipo pendenciero y un tipo que se pelea con otros y que anda con el cuchillo en la cintura, ¿no? O sea, todo eso. Pero viste que, por ejemplo, vos no entendiste la palabra orillero, pero ¿entendiste más o menos de qué te estaba hablando? No, sí, la Bueno, eso es lo que digo que hay que hacer con Borges. Que aunque te pierdas la palabra, sigas, sí, porque sí. después más tarde te dices exactamente qué era. Pero vos podés seguir igual, entender igual lo que está diciendo, ¿no? Bueno, para ir terminando con esta entrevista, me gustó mucho, te quería preguntar, a ver si sabías, si sabés qué es lo que hace un blogger y un booktuber. Sí. Sí, a mí me encantan las redes sociales y estoy bastante dentro de lo que mi generación me lo permite, porque a veces hay cosas a las cuales me cuesta llegar por una cuestión generacional, pero el primer contacto que tuve con un youtuber fue en la Feria del Libro de Guadalajara, que por la mañana hay como unas jornadas más profesionales, hay un montón de maestros y nos llevaron a hablar de incentivar la lectura y demás, a otra escritora, no me acuerdo, una periodista, y había una chica que era youtuber mexicana. ¿De pelo de colores, puede ser? Sí, ¿cómo se llama? Favorosco. No me acuerdo, pero era una chica que se vestía muy linda para sí, las cosas. Es como la... Pero entonces yo estaba ahí y yo primero, claro, con este desconocimiento yo veía a esa chica jovencita y dije, bueno, ¿qué va a hacer? Y era una cosa que nadie podía fomentar la lectura como esa chica. O sea, era impresionante el trabajo de incentivación de la lectura que hacía. Y yo ahí inmediatamente dije, nos tenemos que apropiar en el mejor sentido de esto, en el sentido de que estamos todo el tiempo los adultos más grandes que ustedes y que yo diciendo, bueno, ¿cómo se hace para leer? ¿Cómo se hace para leer? Bueno, a lo mejor justo a mí no me gustaba el libro que ella recomendaba. Bueno, no importa, porque lo que hay que hacer es generar lectores, y el lector va a leer eso que le gusta a ella, que a lo mejor es mejor que lo que me gusta a mí, no lo sé, pero digamos, a lo mejor no coincidimos o no, pero va a generar lectores, va a generar gente que lee, y esa gente que lee va a pasar a otro libro y a otro, y nosotros lo que necesitamos es, necesitamos, qué sé yo, si lo necesitamos o no, pero lo que a mí me gustaría es que haya mucha gente que lea, y la verdad que me di cuenta de que todo lo que estábamos en esa mesa éramos menos interesantes para incentivar la lectura que esta chica. Y a partir de ahí, bueno, seguí un poco el fenómeno, bueno, los blogs también, y me parece, eso es lo que me parece realmente, que están haciendo un trabajo que nosotros no supimos cómo hacer. Nosotros no supimos cómo hacer eso. Nosotros nos pasamos diciendo, Graciela Montes y Ana María Machado son dos escritoras de literatura infantil y juvenil, y en alguno de los ensayos que tienen un libro sobre esto, dicen algo así como que para nosotros la lectura es como ese mueble de la abuela que decimos qué lindo, pero no sabemos dónde meterlo y que nadie se hace cargo del mueble de la abuela. Bueno, ustedes se hicieron cargo del mueble de la abuela y salieron a recomendar libros en un momento en que uno decía, no, los chicos no leen, a nadie le interesa leer, qué sé yo, y los que salieron a recomendar leer son ustedes. Entonces me pareció que la verdad que es una cosa muy impresionante. Muchísimas gracias por tu tiempo, me gustó muchísimo la entrevista. A mí también, me encantó conocerte. Igualmente, este intercambio de generaciones, por así decirlo, estuvo muy bueno. No estamos tan lejos. No tan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.